Lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master, K, P, K. Namaskarams, Master, I, K. Namaskarams, Master, M, N. Namaskarams, Master, C, B, B. Namaskarams, Master, C,
V. Namaskarams, Master. C. V. To your lotus feet.
sintiéndonos como un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro La voz del silencio. Vamos avanzando lentamente, pero sin pausa, y profundizando bastante en cada una de las estrofas. Así que bueno, Ale, si quieres hacer un último repaso de lo que se vio y a partir de ahí retomar, arranca entonces. La última vez terminamos de leer las estancias 51 a 57, y que esencialmente lo que estas estancias lo que nos culmina, lo que nos promueve es el tema de la purificación, ¿no? Como que antes de entrar al sendero, que es el que nos conduce finalmente a la liberación, primeramente hay que estar debidamente purificado. Y eso significa, de alguna manera, la verdad es que lo pone un poquito fuerte, diciendo que hay que destruir
el cuerpo astral o el cuerpo emocional, sería el Kama Rupa. Y también después el Manas inferior, que sería el cuerpo mental inferior. Y bueno, y conceptualmente también leímos en estas estanzas como que no puede convivir el ser espiritual con el ser material. Es una definición también bastante fuerte que da en estas estanzas, y por eso es necesario ir desprendiéndose de eso que en un momento nos sirvió para experimentar, para progresar en este estadio humano, como para ir emprendiendo el camino de regreso al ser espiritual, ¿no? Y por eso es necesario ese proceso de desprendimiento de esas apetencias inferiores, de ese apego por el mundo material. Ese desprendimiento podríamos considerarlo como si fuese la purificación o destrucción del cuerpo astral, y así poder entrar definitivamente al sendero. Y bueno, y lo hacía con un montón de metáforas muy lindas en estas estancias, que bueno, siempre las podemos repasar después, cada uno, pero bueno, como diciendo que la gota cristalina, al caer en el barro, se transforma en barro. O sea, por eso de una manera gráfica señala que lo espiritual, el ser espiritual no se puede mezclar con el material porque enseguida queda contaminado. Bueno, y también, bueno, no sé, Seba, si querés resaltar algo de lo que compartiste, porque compartiste bastante vos, también sobre el tema de este tema de la purificación, de cómo los deseos en realidad sirven en este estadio. No es que de un día para otro tengamos que combatir todos los deseos, sino que estamos en cierto nivel que necesitamos todavía ciertos deseos para manejarnos en este mundo, ¿no? O sea, tampoco es que uno se tiene que fanatizar con ese tema. Pero de a poco uno tiene que ir desprendiéndose de todo. Sí, tal cual. Primero para recordarles a la gente que tal vez no está en el grupo, que tenemos un grupo de WhatsApp en donde en la semana compartimos material vinculado a la lectura y a los comentarios. Por eso es a lo que hace referencia Ale, a lo que hizo recién referencia Ale. Y sí, como se dice, que el deseo conduce al apego y el apego a la ira, y la ira obnubila la mente y hace que perdamos discernimiento, y en esa pérdida de discernimiento nos involucramos en el error, el karma, la muerte y la reencarnación, ¿no? El dar vueltas en la rueda del samsara. Es un poco lo que explican, Claro. se explica el Gita y se explica también los distintos maestros. Pero tenemos que entender que el deseo también, y esto lo dice mucho la psicología, es motor de la vida. Entonces, no se trata de no desear, porque el no querer desear también es un deseo. Se trata, en nuestro estadio sobre todo, de purificar el deseo y que en vez de dirigirse hacia las actividades o cuestiones de más baja vibración, que podríamos definirlas con el término vicios, empezar a trabajar en redireccionar, es decir, sublimar la energía, repolarizarla y trabajar en las virtudes. Son las virtudes las que va a permitir, como dijo el maestro Kumar hoy, integrar, alinear a la personalidad. Entonces, en nuestro estadio, en este proceso de depuración, que también se lo define como transmutación y transformación, lo que se nos sugiere no es luchar contra los vicios, no es matar el deseo, sino enfocar la energía en las virtudes para que lo inferior muera por inanición y lo superior empiece a traccionar, ¿no? Y toda la personalidad se integre y alinee en función de eso más elevado. Circunstancia que lentamente va a permitir también que el foco de la conciencia, que en general está en los 3 chakras inferiores, ¿no? Vinculado a los instintos, los deseos y la mente separatista, se reposicione, por lo menos en la mente abstracta, y desde ahí entra el corazón, que es el inicio del verdadero sendero del discipulado y donde se comienzan a recibir las iniciaciones. Así que básicamente se compartió información al respecto. También se compartió algo interesante que dice el maestro tibetano, que tiene que ver con que lo que hoy entendemos nosotros por el plano astral o el plano emocional o plano cámico, en realidad es más una creación humana como resabio de la 4ª raza raíz, la raza raíz atlante, en donde a partir del mal uso que se hizo de la energía, propio de la infancia evolutiva de la humanidad, esa
tuvo sus consecuencias. De hecho, se habla de una gran guerra entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz en aquella época, que tuvo su repercusión también en las dos grandes guerras del siglo pasado. Así que hay todo un proceso de depuración de nuestro vehículo astral asociado a ese plano astral tan contaminado que viene de millones de años con la cuarta raza raíz, la raza Atlante, ¿no? Así que hay mucho de nuestras sensaciones, muchas de nuestras emociones que están programadas desde tiempos pretéritos, incluso que vienen heredados algunos instintos que se exacerban, que permiten la exacerbación de esas emociones desde el reino animal, desde nuestro pasaje por el reino animal, y entonces todo el proceso de depuración no es una cuestión solamente personal, sino que al estar todos en una medida relacionados, también nos impactamos, nos impresionamos entre nosotros, y entonces la carga que uno tiene que trabajar, además de la personal, tiene su resonancia en lo grupal. Y de ahí también por eso es más difícil, pero también un gran servicio que se hace cuando uno trabaja sobre sí mismo, porque de alguna manera está colaborando en una medida con todos los demás. Y esto es también un tema que plantean los maestros, ¿no? Que liberándose uno, realizándose uno, trabajando sobre uno, se trabaja sobre el resto, y eso es un modo de servicio. Así que hay muchas cosas a considerar sobre el cuerpo lunar, el cuerpo, en este caso como lo nombra Blavatsky, cuerpo de deseo, y la mente inferior, que es esa mente concreta que siente la sensación de la separatividad, de dividirse, y desde ahí entonces todos los problemas que eso ocasiona, y el karma y los condicionamientos que eso conlleva. Así que bueno, se compartieron varias cosas más, pero bueno, la idea es que estén en el grupo y que lo lean, y si quieren hacer un comentario, alguna reflexión entre todos, hacerla, ¿no? Y bueno, por ahí para recordar nada más que acá dice destruir, en la estanza de esta 51-52 habla de destruir el cuerpo lunar o el cuerpo astral. Y si recordamos cómo empezó el libro, cómo empieza, asesinar a la asesina, que es la mente, en este caso la mente inferior, ¿no? O sea, es como que de alguna manera uno tiene que ir empezando a purificar o eliminar los cuerpos inferiores de la personalidad, ¿no? Tanto el emocional como la mente inferior. Y constantemente, por ahí con un vocabulario un poco agresivo o fuerte, como usa Blavatsky, se da a entender todo este tema de la purificación y de la sublimación. Sí, de hecho habíamos hecho un comentario al respecto, que lo que plantea Blavatsky es una guerra santa, entre comillas, ¿no? Entonces, al ser guerreros, habla en esos términos. Pero también dijimos que no se trata de luchar contra el cuerpo emocional, porque en esa resistencia, como decía Jesús, no resistáis al mal, sino en esa resistencia lo alimentamos, le damos energía. Entonces no se trata ni apegarse ni rechazar, porque esa dualidad son dos caras de una misma moneda que reenergetiza el programa, el mecanismo. Entonces, la destrucción del cuerpo emocional es por inanición, por sublimar las energías, posicionarnos en un nivel superior, y entonces los patrones inferiores de ese cuerpo emocional, elemental del cuerpo emocional, es expulsado y transformado en un deva, ¿no? Entonces nuestro vehículo es, digamos que puede transformarse en un ángel y utilizar el alma que somos, un vehículo acorde que no distorsione su luz en todo el colorido emocional. Entonces, repito, la guerra que plantea Blavatsky de destrucción es más metafórica, tiene que ver con una resistencia, aunque también puede evocar el primer rayo, ¿no? Blavatsky se dice que era el primer rayo tiene que ver con la destrucción, pero la destrucción de lo caduco, el poder del primer rayo rompe las estructuras que ya condicionan a la vida para liberarla. Y en esa ruptura es la que plantea, porque se rompe porque lo superior ocupa lugar en lo que ya no sirve, y no repito, por la resistencia, la tensión interna, y esa confrontación que a veces entendemos como de resistir, hacer nudos y tensionarnos como para conseguir algo. No es el modo ese que se plantea en ocultismo. No se trata ni siquiera incluso de controlar, porque en el control también hay tensión, sino de transformar esa sustancia para que libre de patrones, libre de mecanismos restrictivos, o sea, que restrictores,
podamos utilizar el vehículo y no que el vehículo nos utilice a nosotros, ¿no? Es un poco el desafío. Domarlo, por decirlo de algún modo, pero cariñosamente. Bueno, Seba, empezamos entonces con a ver qué nos depara la lectura de hoy. Dale. Entonces vamos a ir a la stanza 58, que es el tema siguiente. No puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero mismo. Vamos a ver lo que dice el glosario. Dice, todas las obras místicas mencionan este sendero, como dice Krishna en el Yanaswari. Cuando se ha observado este sendero, ya sea que uno se dirija a las flores de Oriente o a las cámaras de Occidente, sin moverse, o tú, arquero, así es como se viaja a lo largo de este camino. En este sendero, a donde quiera que uno quiera ir, uno mismo se convierte en ese lugar. Eres el sendero. Se le dice al adepto gurú, y este último lo repite al discípulo después de la iniciación. Soy el camino y la vida, dice otro maestro. Me parece que se pueden comentar varias cosas. Una de las cosas es, hasta ahora venimos hablando del Antakarana, ¿no es cierto? El Antakarana es el sendero, en principio, pero el Antakarana tiene dos niveles. Así que vamos a ver, y acá Blavatsky da una sentencia muy profunda que es: tú eres el sendero. Nos vamos a ver si somos todo el Antakarana o si somos un tramo del Antakarana. ¿Y por qué? El primer tramo del Antakarana, dijimos muchas veces que es desde donde empezamos actualmente, desde la mente concreta, que se retroalimenta con las emociones, hasta la mente abstracta. ¿Qué dijimos muchas veces? Porque leímos a los pies del maestro. ¿Qué nos dice a los pies del maestro? Tú no eres el cuerpo físico, tú no eres el cuerpo emocional, tú no eres el cuerpo mental. Y la primera parte de la Antakarana se construye con sustancia mental, porque si partimos desde ahora, desde nuestro estado, a través de la meditación, del servicio, lo vamos construyendo con la sustancia mental. Y si nosotros no somos la mente, quiere decir que cuando Blavatsky nos dice tú eres el sendero, no se está refiriendo a este primer tramo de la Antakarana. El primer tramo de la Antakarana es algo diferente a nosotros. Ahí hay una dualidad. Somos nosotros, por un lado, y este tramo de la Antakarana. Con respecto al segundo tramo, que va desde el plano mental abstracto hasta el plano átmico inclusive, podemos decir que de este tramo se está refiriendo Madame Blavatsky. ¿Por qué? Hemos leído muchas veces que las enseñanzas que nos dicen, dentro de ti vive el maestro interior. Inclusive nos dicen más, tú eres en verdad el maestro interior. ¿Y quién es el maestro interior? Somos nosotros en el estado de conciencia de Atma, espíritu, que lo encontramos en el centro Ajna. Si existe un maestro interior dentro de nosotros y que somos nosotros mismos en un estado de conciencia de Atma, tiene que existir un discípulo interior. Este discípulo interior, ¿quién es? Somos nosotros en el estado de alma. Si existe entonces un maestro interior, que somos nosotros, en un estado de conciencia alma, y existe un discípulo interior, que somos nosotros, en el estado en estado de conciencia de alma, existe por supuesto el vínculo entre el maestro interior y el discípulo interior, que es el sendero interior. Si nosotros somos el maestro interior y somos el discípulo interior, somos también el sendero interior. Y entonces, ¿qué es este sendero? ¿Qué significa somos nosotros el sendero interior? Simplemente es una diferencia de estado de conciencia, del estado de conciencia de alma, de discípulo, de semilla que va a aprender, al estado de conciencia de alma, de maestro interior que somos nosotros. Entonces,
es simplemente una diferenciación de estado de conciencia. ¿Y qué es? ¿Cómo vamos elevándonos en estados de conciencia? Es como dicen otros libros, inclusive teósofos, es desenvolver los velos de la conciencia o desplegar todo ese potencial interior, desde el estado de alma al estado que está en el corazón, del estado de alma al estado de atma. ¿Cuándo somos discípulo interior? ¿Cuándo podemos considerarnos que somos un discípulo interior? Lo consideramos cuando nosotros, en el segundo tramo de la Antakarana, podemos introducirnos, abrimos la puerta, como dijimos otra vez, del portal que está en el corazón. Porque una cosa es, hay que distinguir acá varias cosas. Una cosa es tener visión del plano búdico. Otra cosa es introducirnos al plano búdico y otra cosa es dominar el plano búdico. Son tres estados de conciencia diferentes. Porque nosotros en el primer tramo de la Antakarana, que dijimos que es del plano mental concreto al plano mental abstracto, cuando llegamos al plano mental abstracto podemos tener visión del plano búdico. Es decir, nos llegan ideas, nos llega la intuición. Pero eso no quiere decir que entremos al plano búdico. Tenemos una primera aproximación de este plano búdico. Y otra cosa es cuando tenemos una constante, digamos, acercamiento en la visión del plano búdico, va a llegar el momento que logramos la palabra clave y nos introducimos al plano búdico, que es en el corazón. Cuando nos introducimos en el plano búdico, ahí nos convertimos en verdad en el discípulo interior. Y desde ahí transitamos este sendero espiritual que somos nosotros, porque se trata simplemente de grados de expansión de conciencia, hasta llegar desde el corazón hasta llegar al centro Ajna, o como Atma. El maestro Kumar nos dijo hace 2 sábados que la actividad yo soy, que es la actividad que se produce desde el centro Ajna a la actividad del corazón, desde el corazón a Ajna. Que es desde Atma, nosotros como espíritu ya liberado, una conciencia ya de maestro, y el estado de alma, que es el estado de discípulo. Como estado de discípulo, somos semilla. ¿Cómo vamos ampliando hasta el estado de alma? En la analogía del árbol. ¿Por qué somos el sendero? Empezamos entonces cuando nos introducimos al corazón, somos un discípulo semilla. A medida que vamos ascendiendo, se llama ascensión, pero en verdad es expansión de conciencia, de la semilla pasamos al estado de semilla raíz. Luego a un estado de semilla, raíz, tallo. Luego tallo, ramas, hojas, flores, frutos y árbol. O sea que el sendero somos nosotros a medida que vamos expandiendo la conciencia. Acá, por supuesto, cada uno de nosotros va a tener una interpretación, pero recordemos que cada sentencia de Blavatsky se puede desplegar en lo vertical, de acuerdo al estado de conciencia que tengamos, como en lo horizontal. Por más que tengamos el mismo estado de conciencia, cada uno va a tener una visión diferente de lo que es ser el sendero espiritual propiamente dicho. Muy bueno, Ale, la explicación. Simplemente voy a rescatar algunas cosas que dijiste, que se relacionan también con esta estanza. Está muy buena la interpretación que diste de cómo nosotros somos a la vez internamente el maestro y el discípulo. Y en realidad es simplemente una cuestión de dónde está ubicada la conciencia, ¿no? Y es interesante ver que acá dice, no puedes recorrer el sendero antes de que te hayas convertido en el sendero mismo. O sea, para empezar a transitar el sendero este, que está describiendo Blavatsky, uno de alguna manera ya tiene que conocer o tener alguna percepción, porque nosotros estamos generalmente ahora como discípulos, podemos decir, que generalmente en la vida mundana normal no somos conscientes de nuestro ser superior de manera consciente, sino que estamos atrapados por el mundo de los sentidos. ¿Cuándo uno está preparado para entrar al sendero? Justamente cuando empiezan a alumbrar las dos conciencias al mismo tiempo. La conciencia en el plano físico, sensorio, y al mismo tener atisbo de conciencia de nuestro ser superior. Recién ahí uno puede empezar a hollar el sendero. O sea, y como bien dijiste, Ale, es distinto
percibir la luz de Budi, entrar al plano de Budi y dominar el plano de Budi. Cuando uno empieza en el sendero, recién tiene atisbo de Budi, empieza a tener alguna vislumbre de lo que es la influencia de nuestro ser superior. Y recién ahí uno empieza a caminar el sendero. Hay una frase del tibetano que siempre me impactó, que dice que el discípulo en un momento, cuando empieza a caminar en el sendero, conoce perfectamente todas las trabas que tiene para llegar al objetivo. O sea, es justamente cuando uno empieza en el sendero. Uno sabe cuáles son sus faltas, cuáles son sus carencias en relación al objetivo de desarrollar esa conciencia de ser superior. Y eso es lo que indica justamente empezar en el sendero. Cuando uno, de alguna manera, al ir avanzando en el sendero, y se va convirtiendo justamente en uno mismo. Por eso uno se convierte en el mismo sendero, en su ser superior. Pero bueno, simplemente quería destacar esto, que al comienzo del sendero están las dos conciencias conviviendo, ¿no? La conciencia del discípulo y la conciencia del maestro en el mismo momento, ¿no? Y cada vez uno va desarrollando cada vez más, se va posicionando en la conciencia del maestro, y el discípulo cada vez va disminuyendo, ¿no? Eso es lo que es el tránsito en el sendero. Muy bien. Yo puedo agregar alguna cosa más, pero más vinculada, si se quiere, a la llamada, porque del otro ya hablaron bastante. Así que si querés, Ale, y bajar la llamada a la 32, algo que dice Krishna, y también el otro maestro es Jesús. Acá dice que cuando se ha observado este sendero, en el espacio, ¿no? Ya sea que uno se dirija a las flores de Oriente o a las cámaras de Occidente, sin moverse. O tu arquero es Arjuna, ¿no? Así como se viaja a lo largo de este camino. Así es como se viaja a lo largo de este camino. En este sendero, a donde quiera que uno quiera ir, uno mismo se convierte en ese lugar. A mi criterio podemos entender este sendero y este llamado a Arjuna a recorrer este sendero y convertirse en él mismo, tiene que ver con la reorientación que nos permite Sagitario. Recordemos que el arquero es el arquetipo de Sagitario. Nosotros sabemos que los distintos signos del zodíaco están distribuidos a lo largo de todo el sistema y que hay una visión esotérica de entenderlos, y en vez de irnos en Sagitario a los muslos, podemos hacer la vuelta en U, o sea, reinvertir la rueda, girar y volver hacia la fuente, ¿no? Y Sagitario en ese contexto, cuando lo hacemos a conciencia y nos volvemos el arquero, el discípulo, el guerrero espiritual, se transforma, en vez de ir en vez de centralizarse en los muslos, se transforma en el chakra base superior. Entonces ahí, redireccionando las energías del chakra base inferior al chakra base superior, comienza en un sentido el camino. Ya él mismo se está recorriendo internamente, el sendero se vuelve la columna vertebral, en donde Oriente se puede entender como la cúspide de la cabeza y Occidente como la base. Va desplegando a partir de esa reinversión, o sea, de ir hacia el chakra base superior, distintas cualidades que le van a permitir ascender o elevarse por esa columna de luz que representa la columna vertebral, que ese también es el sendero, ¿no? El famoso báculo de Aarón, de Moisés, de Hermes Trismegisto, representa el sendero con todos los estadías, los niveles que el ser humano tiene que atravesar, a los cuales podemos llamar también como chakras, y en la medida que va ascendiendo, esos chakras se van reorganizando, se van desplegando a modo de lotos, y pasa al corazón, del corazón se relaciona con el elemento aire, entra en el plano búdico, y de ahí pasa al chakra del corazón superior, la octava superior del chakra de 12 pétalos, que es el centro de Narayana, que está entre el corazón y la laringio, y de ahí hace el salto acuario en lo alto de la frente para pasar a Piscis y encontrarse de vuelta en la cúspide de la cabeza en esa relación Piscis-Aries.
Es todo también el sendero que es el mismo, es su propio trasfondo, es reconocerse como esa conciencia de luz, que finalmente el discípulo tiene que hacerlo, y tiene distintas herramientas, una de las que vimos en el libro Sagitario, que tiene que ver con que ese es un arquero, por eso está la metáfora de Arjuna como arquero y a quien se dirige Krishna, es atrás del trabajo del Om, el arco está simbolizado por el Om, en donde nosotros a través de la inspiración profunda tensamos el arco, y al exhalar la palabra sagrada nos elevamos a lo largo de la columna vertebral, el canal cerebroespinal, o sea, nos vamos ascendiendo en nuestros distintos niveles de conciencia, porque tenemos conciencia en todos los planos, cada uno de los chakras representa unos planos, y nos vamos a reconociendo a nosotros mismos como tal cual somos, y pasamos, si se quiere, del nivel de una personalidad integrada que aspira al nivel de alma, como discípulo aceptado, cuando reposicionamos nuestra conciencia en ese nivel en el corazón, para seguir ascendiendo y reconocernos como aquello yo soy en la cúspide de la cabeza, digamos, y lo cual produce la fusión de los tres fuegos, ¿no? El fuego por fricción, el fuego solar y el fuego eléctrico, y la realización del ser humano y su pasaje al próximo reino. Esto mismo está sintetizado en la frase del Maestro Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y entendiendo ese yo soy en los distintos niveles. En el nivel más bajo, en realidad el tibetano lo llama no yo, pero nosotros hablamos del yo, ¿no? Como si fuese la personalidad. Cuando vamos reconociéndonos a nosotros como en esencia somos y nos sacamos todas las cosas que no son, o sea, lo que es impermanente, aquello que tiene comienzo y fin, y que eso no somos en esencia, entramos entonces en el nivel del alma que reconoce a la fraternidad, al servicio como una de sus cualidades, en donde su esencia es ser consciente de ese ser que se es, por eso el alma es conciencia, es cualidad, y desde ahí entonces incluso seguir el sendero hasta reconocer la unidad, la síntesis de la vida en el espíritu, Watma, como dijo Ale. Así que tenemos también la reflexión, o para reflexionar esta sentencia del Maestro Jesús, en el yo soy, la verdad y la vida, como para reconocer nosotros mismos como el sendero, y no solo como el sendero, sino como esa verdad y la vida que ya es, digamos, el final del sendero, ¿no? El dar cuenta de la divinidad que en esencia somos. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Dale, dale. Deja que tu alma preste oído a todo grito de dolor, así como el loto entrega su corazón para absorber el sol matutino. No permitas que el sol ardiente seque ni una lágrima de dolor antes de que la hayas enjugado del ojo de quien sufre. Deja que cada ardiente lágrima humana caiga en tu corazón, permaneciendo allí sin removerla, hasta que el dolor que la causó haya desaparecido. Bueno, acá hay un montón. Sí, acá también se podrían decir varias cosas. Mi comentario lo voy a dividir en dos. Un comentario va a ser, el segundo comentario va a ser referido a ejemplos de la compasión de los maestros y del dolor que han pasado, porque en verdad Blavatsky, si seguimos leyendo una o dos sentencias más, nombra al Arhat, ¿no? Que es el iniciado de la cuarta iniciación, que es el que recibe realmente, se lo llama el maestro de compasión. Y este Arhat que recibe la cuarta iniciación, ¿cómo se llama esta iniciación? La crucifixión. O sea que este sendero es para llegar a esta etapa, la crucifixión, o también llamada la gran renunciación, uno tiene que pasar por sufrimiento y dolor, es decir, para ser calificado, para recibir esta energía de la compasión hacia todos los seres humanos, hacia todos los reinos de la naturaleza, uno tiene que pasar por el dolor y sufrimiento. El maestro
El maestro tibetano, del cual le gusta mucho a Alejandro Zen, en el libro Iniciación Humana y Solar, nos dice que hay dos fuentes de dolor para llegar a esta compasión que se refiere Blavatsky. La primera fuente del dolor es por la lucha entre la personalidad y el alma, la lucha entre el ser inferior y nuestro yo superior, la lucha de los elementales, como explicó el sábado pasado Seba, que cada uno de nuestros cuerpos inferiores, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental inferior, de una manera está regulado por una entidad que es un elemental. O sea, nuestros cuerpos están manejados de alguna manera por una vida independiente a nosotros, llamados elementales. Y estos tres elementales del cuerpo físico, emocional y mental quieren vivir. Por lo tanto, van a realizar van a buscar todo tipo de artilugios para tratar de seguir con nosotros. Y entonces, el primer dolor al que se refiere el tibetano es esa lucha, porque cuando nosotros entramos en el sendero espiritual, vamos, digamos, asimilando energías de planos superiores que se van introduciendo en estos cuerpos. De alguna manera, estas energías superiores, que son energías débicas, buscan desplazar a estos elementales. Y los elementales no se quieren ir, quieren vivir. Y esta lucha de transmutación de energías entre la personalidad y el alma produce mucho dolor en el discípulo antes de llegar a la compasión. Y la segunda fuente de dolor y sufrimiento antes de llegar a la compasión, al que se refiere el tibetano, es justamente dado que los cuerpos del discípulo, físico, emocional y mental, se van refinando, se van sutilizando, van siendo cada vez más sensibles a las energías, empiezan a ser susceptibles de las críticas que uno puede recibir, ya sea de la familia, amigos, sociedad y de toda persona que él va teniendo contacto. ¿Y qué es lo que le va pasando al discípulo en esa sensibilidad? Él va sintiendo todos los sentimientos, buenos o malos, que van teniendo todos los demás. Una tía de la cual él sufre por el sufrimiento de los demás. ¿Por qué? Porque él tiene que pasar por todo, en su interior, él tiene que vivenciar, el discípulo, todas las amarguras, todo este sendero de los pesares que tenemos todos los seres humanos, porque él se tiene que convertir en maestro de compasión y tiene que conocer por experiencia propia todos los dolores de la actividad humana, todos los dolores por los cuales pasa el ser humano desde que se individualizó hasta que llega a la iniciación. Él los tiene que vivenciar para comprenderlos, para ayudarlos, para iluminarlos. Pero antes que pase eso, él tiene un periodo, dice el tibetano, en la cual está como en un parate, porque él realmente sufre mucho, porque se hace muy empático. De repente alguien tiene odios, él siente el odio de esa persona. Alguien tiene avaricia, siente la avaricia de esa persona. Tiene codicia, siente la codicia de esa persona. Es un momento muy difícil porque el vehículo está haciendo los vehículos de él, al purificarse, y antes de que el elemental sea expulsado por un deva, él tiene un gran sufrimiento por eso, y al principio no lo puede dominar, porque el sendero espiritual es gradual. Entonces, antes de producirse esa transmutación, dice el maestro tibetano en el libro de Iniciación Humana y Solar, el discípulo pasa por estas dos fuentes de dolor y sufrimiento, hasta llegar, por supuesto, a las mayores iniciaciones. Inclusive, ya hasta la cuarta iniciación, cada vez el dolor es mayor, es más intenso. Eso por un lado. Y por el otro lado, voy a comentar que los maestros, por ejemplo, dan ejemplos del sufrimiento que pueden llegar a tener. Por ejemplo, se dice que hay monjes, son varios, voy a hacer tres o cuatro nada más. Se dice que hay monjes y monjas que se dedican a visitar
es una orden monástica, ¿no? Que se dedica a visitar casas de enfermos y le piden a la divinidad que se le transfiera las enfermedades y los sufrimientos de otras personas. Eso que le quería producir al discípulo. Va a sentir el dolor en sí mismo de esas personas por transferencia, y la consecuencia es que va a producir en él, por tener esta práctica, aceleración en su evolución espiritual. Pero mientras hace eso, esto es posible, dicen los maestros, una forma de tomar karma de otras personas. Y una forma de tomar karma, dicen los maestros, es, en esta, por ejemplo, dan el ejemplo de esta orden monástica, de pedir a la divinidad la transferencia, la sustitución del problema que tiene el prójimo para recibirlo él y sentir en él el sufrimiento. Eso es un ejemplo. Otro de los instructores que a veces Sebastián nombra, Vicente Beltrán Anglada. Él cuenta, Vicente Beltrán Anglada se nos dice que tenía la tercera iniciación e iba en busca de la cuarta, ¿no? Y en un momento él da un ejemplo que él está viajando en un tranvía y ve a una madre que tiene una chiquita que está llorando intensamente. Y la chiquita, la madre le pregunta, ¿qué le pasa? Y la chiquita le dice, no, tengo un dolor de muela muy intenso que ya no puede soportar. Y cuenta Vicente que en un momento la mirada de la niña se con su mirada. Y él sintió una emoción, dice él, jamás experimentada por él. Que pues en su meditación dijo que era la energía de la compasión, en la cual él empezó a tener un dolor de muela. El dolor de muela de la niña se le transfirió a él. Y él vio a la niña que estaba rozagante, que le había vuelto la vida en ese rostro, porque se le había ido ese dolor, se le había transferido a él. Entonces él dice que la compasión produce muchas veces la sustitución del sufrimiento del prójimo hacia él. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo vemos en la Biblia cuando los discípulos van con Jesús y ven al ciego de nacimiento y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿El ciego de nacimiento o los padres? ¿Por qué él hace ese tipo de pregunta? No se cuenta el maestro Ivano que porque en esa época había dos leyes que se conocían, era vox populi, dos leyes. Una que, por supuesto, si pecó él, ciego de nacimiento, significaba que había pecado en vidas anteriores. Pero el discípulo le pregunta, ¿quién, este o pecó sus padres? ¿Qué quiere decir o pecó sus padres? Que estaba la posibilidad de que ese muchacho ciego de nacimiento haya aceptado encarnar ciego con el sufrimiento de la ceguera por una forma de compasión a los padres, para ayudar a los padres a que no reciban este mismo problema, el problema de la ceguera. Otros ejemplos, por ejemplo, es que se dice que, por ejemplo, el maestro Peter Dunov, que fue maestro de Bulgaria, él siempre todo el mundo lo veía siempre con excelente salud, pero los discípulos contaban que en ciertos momentos cuando entraban a su casa lo veían sufriendo. Y se comenta que él, una de las cosas que él tenía era que había tomado un poco el karma del país, muy Bulgaria, porque dice que hay iniciados que nacen, maestros, que nacen y actúan como pararrayos para que el karma no les llegue, ya sea discípulo, a una persona, un discípulo, o una ciudad y hasta una nación. Es decir, que acá vemos que la energía de la compasión es un poco, también se refiere, hay que pasar, para llegar a esa compasión, hay que pasar por muchos dolores, por muchos sufrimientos, y uno, independientemente de los sufrimientos propios por saldar de su propio karma, también surge la sustitución del sufrimiento y de los dolores de otras personas. O sea, como que acá lo que dice Blavatsky es algo, como siempre dice ella, es amplio y da para una interpretación, digamos, bastante dimensional, multidimensional. Hay muchas formas de interpretar lo que dice acá Blavatsky. Bueno, vale, muy, muy bueno. Y acá en Occidente, para ejemplificar una vez, otro más con todos los ejemplos que venís dando, es el ejemplo de Cristo, ¿no? Que Él, por compasión, por amor a la humanidad, es crucificado y en esa cruz, con ese sufrimiento, de alguna manera como que absorbe gran parte
si quiere llamarse del pecado o del dolor de la humanidad, ¿no? Eso es lo que se enseña, lo que se dice de ese gran acto de compasión que tuvo ese maestro, gran maestro, esa avatar que fue el Cristo, ¿no? Por esa compasión, por ese amor, sufre o absorbe los pecados o el sufrimiento de los demás. Sí, Seba, ¿querías decir algo? Sí, darle otras aproximaciones como para sumar algún punto de vista nuevo. Es importante tener en cuenta que la compasión de la que acá se habla no es la lástima. Nosotros solemos caer en la lástima, y la lástima la entendemos como vibrar, resonar, sufrir con el otro, y ahí entonces lo que vamos a conseguir es dos personas que sufren. En vez de elevar el estado de conciencia de la situación, vamos a bajar nuestra mente, nuestro corazón a ese nivel, y no vamos a ser muy inteligentes ni a hacer un gran servicio. Entonces me parece acá que lo que apunta Blavatsky no es a que caigamos en la lástima, sino que desarrollemos el sentido de compasión. ¿Puedo decir algo? ¿Qué? ¿Puedo decir algo? Sí. No es lo mismo lo que estás diciendo con lo que se estaba diciendo antes de la compasión de los maestros, que sienten todo a su alrededor. O sea, inevitablemente se siente. Entonces, no es esa misma compasión que estás hablando vos ahora, me parece. Déjame terminar con lo que la idea, y vemos si se puede complementar a lo que ellos dicen, porque yo no la veo como contradictoria. Pero déjame, en todo caso, terminar la idea, por favor. Entonces, en vez de caer en la lástima y que dos personas se arrastren por el dolor, la compasión de la que nos habla Blavatsky, a mi entender, es resonar con el hermano y tener la posibilidad de elevarlo de esa situación. Cuando los maestros absorben karma de los discípulos, de la familia, del lugar, del planeta, lo que sea, en realidad lo que está buscando por compasión es elevar al hermano, no arrastrarse ellos al infierno. Porque ellos al infierno en el sentido de caer en su estado de conciencia, porque ellos tienen la capacidad de transmutar ese karma. Entonces, tal vez de nuestros ojos parece que están sufriendo, y posiblemente sea una interpretación válida, pero de la conciencia de un maestro que transmuta esa energía, más que un sufrimiento, es un gran servicio, una alegría bárbara debe ser poder liberar por compasión al error en el que cayó el hermano, al error de la humanidad, y romper esas cadenas que tanto lo condicionan. Entonces, yo creo que tenemos que entender que en la medida que vamos ingresando en el sendero, nuestros vehículos se van a hacer más sutiles, más sensibles, y vamos a captar más información. Parte de esa información que vamos a captar también tiene que ver con el dolor y el sufrimiento de nuestros semejantes. Se nos pide que frente a que esa sensibilidad no sea bloqueada por la frialdad como un mecanismo de autodefensa, porque ahí generamos entonces de vueltas muros y nos separamos del hermano. Empezamos a caer en la ilusión de la separatividad, ¿no? De la división y todo el conflicto que eso conlleva. Al contrario, se nos insta al servicio. Esa sensibilidad que tenemos, esa información que podemos captar, también nos permite tener más información de los planos superiores, más información de un montón de cosas que podemos hacer para servir. Entonces, ¿somos más sensibles? Sí, pero también somos más sensibles a los planos superiores para, a partir de lo que pasa en la horizontal, invocar la energía necesaria, invocar la sabiduría necesaria y actuar inteligentemente en el mundo, haciendo servicio. Por eso la calidad, la cualidad de la naturaleza del alma es el servicio. Entonces lo que acá nos insta Blavatsky es que no caigamos en la lástima, seamos compasivos, veamos lo que le ocurre al hermano y estemos prontos a servir, estemos prontos a iluminarlo, estemos prontos a elevar a esa persona del sufrimiento. Y entonces ahí viene lo que, en un primer nivel, que posiblemente es donde estamos la mayoría de nosotros, lo que se dice la empatía. Entonces, resonar con el otro para empatizar, salir del qué me importa, salir del no te metas,
resonar con el otro, ayudar al otro, tratar de elevarlo y no bajar uno, para desde un nivel más alto progresar o caminar juntos. Y después sí, poder en niveles mucho más avanzados, si se quiere liberar el karma del mundo o parte del karma del mundo como el Cristo. Pero ¿dónde estamos nosotros? En ese primer paso. Entonces, resonar, intentar anclarnos en nuestro interior para no caer, y desde ese interior empatizar con el otro, porque en la cueva del corazón es donde nos encontramos y donde la base se hace una, para elevarlo, porque el sufrimiento siempre tiene que ver con la personalidad. Sobre todo tiene que ver con la personalidad y el vehículo emocional. Entonces, elevarlo o colaborar de alguna manera para que esa persona pueda transitar esa situación de la mejor forma, y si es posible, elevarlo de esa situación con el aprendizaje, que eso le puede ayudarnos a incorporar el aprendizaje que esa situación trae, porque no es que el karma es malo, nos viene a castigar, nos viene a hacer que suframos y lloremos todo el tiempo. No, el karma viene a enseñarnos lo que por ignorancia generamos. Las semillas brotaron, se transformaron en frutos, y el fruto viene a traernos lo que nosotros sembramos. Bueno, está bien, lo aceptamos, y de esa aceptación también hay una posibilidad de crecimiento y de trabajarlo. Y como nosotros comprendemos eso, desde ahí también colaboramos con el hermano, empatizamos, damos cuenta de esa unidad subyacente que nos une, y cuando lo que le pasa al otro, en un sentido nos pasa a nosotros. Pero nos pasa a nosotros para aprender de esa situación todos juntos, para transmutarla y para crecer, no para tener dos que estemos llorando. ¿Se entiende? Entonces, me parece que pasa un poco por ahí. Y hay una meditación que enseñan los budistas, que llaman de tomar y dejar, que tiene que ver con algunas cosas que contó Ale, en el ejemplo de ciertos monjes que toman, o de ciertos maestros que toman el karma de la humanidad, como por ejemplo, a través de la respiración, se puede visualizar que ciertas cuestiones negativas, ciertos dolores o sufrimientos de alguien, de alguna familia, de alguna persona, de alguna situación, es incorporada, es transmutada en el corazón y es exhalada nuevamente a modo de amor, de concordancia, de fraternidad. Ese es un modo de volverse una fábrica de alquimizar, de transmutar el dolor y sublimar ese dolor en aprendizaje y en un modo de empezar a correr las cortinas, a correr los obstáculos, a disipar las sombras, para que el camino, que es cada uno, y en este caso lo compartimos con el hermano, se vuelva más claro, esté un poco más llano, y podamos entonces salir de esa situación que el dolor a veces confunde y tanto nos termina arrastrando y condicionando y generando más errores. Entonces me parece que, nuevamente, ¿puedo tomar una frase tuya que acabas de decir, de tomar el dolor como aprendizaje? Simplemente te hago un comentario, después si querés continuar, pero es justo lo que estabas diciendo. Que viste como que la 60, tasa 60, dice: no permitas que el sol ardiente seque ni una lágrima de dolor antes de que la hayas enjugado del ojo de quien sufre. Y la 61 es muy parecida, ¿no? Pero lo dice el mismo concepto. Acá hay dos conceptos que están puestos en esta frase, ¿no? Primero, que dice que el dolor puede ser secado sin haber eliminado las causas. Muchas veces el dolor que puede tener por algún apego o alguna situación, porque esto se puede aplicar tanto a otros, al dolor de otros, como al dolor de uno mismo, ¿no? Se puede ver de las dos maneras. Observar el dolor de uno mismo desde un plano superior. ¿Qué quiere decir? Que el sol ardiente seque la lágrima. Uno puede decir que muchas veces el tiempo como que amortigua cualquier dolor. O sea, cualquier evento doloroso que hayamos tenido, si pasa el tiempo sin que vuelva a suceder ese evento, el tiempo un poco que va mitigando ese dolor. Yo eso interpreto lo que dice que el sol ardiente seque esa lágrima. Pero acá nos dice que antes de que suceda eso, antes de que el tiempo o que el sol, metafóricamente, seque ese dolor, uno tiene que haber comprendido y actuado sobre las causas. ¿Por qué? Porque si no, eso va a volver en algún momento y va a volver a causar el dolor inicial o mayor. O sea, y esto está relacionado con lo que decía Seba de tomar el dolor como aprendizaje. Uno tiene que observar cuando tiene algún dolor y no estar deseando o huir de ese dolor
o aplacarlo de manera compulsiva, sino tiene que observar cuáles son las causas profundas de ese dolor, aprovechar ese momento y actuar sobre las causas. Por eso dice que antes de que la lágrima de dolor se seque, uno tiene que haber enjugado ese ojo, que quiere decir haber conocido las causas y haberlos curado antes de que el tiempo haya amortiguado el efecto de ese dolor, ¿no? Generalmente cuando el dolor es más intenso, es mucho más fácil ver las causas. Es el momento más propicio justamente para analizar y trascender de manera definitiva esas causas que provocaron ese dolor en particular. Por eso es, como de nuevo digo lo del deseo, que son momentos muy propicios para aprender, para progresar en los momentos de dolor. Aunque parezca paradójico, ¿no? O parezca duro en cierto sentido. De hecho, se nos dice que el sufrimiento es vehículo de aprendizaje. O sea, en gran parte de nuestra evolución, sobre todo en este esquema planetario, se dice que aprendemos a través del sufrimiento. Y eventualmente trascender ese nivel de conciencia es un gran desafío. Por eso está bueno ver dónde estamos nosotros. Seguramente estamos más en el reconocernos más sensibles, en que en algún punto nos duela lo que le pasa al mundo, por esa empatía que empezamos a desarrollar, pero el desafío es que nos duela, pero no para bajar al nivel de la lástima y llorar todos juntos, sino para construir a partir de ese dolor algo que nos permita aprender, crecer y trascenderlo. Entonces ahí transformamos ese dolor en compasión, ese dolor en un vehículo de aprendizaje y de poder sublimarlo y superar ese nivel. Creo que por ahí pasa lo que plantea Blasky, en esa empatía, en esa compasión, en esa sensibilidad que vamos tomando a medida que vamos profundizando en el sendero, y hasta transformarnos eventualmente en el bodhisattva, ¿no? La capacidad de tomar los dolores de la humanidad y transmutarlos. Pero repito, para mí, lo que puede estar padeciendo un maestro en ese proceso de transmutación del sufrimiento, del karma de las personas, en su fuero interior es combustible para el alma, no es el dolor de donde lo entendemos nosotros, de una restricción, de desesperación, es otra cosa, es sacrificio, hacer es un holocausto, o sea, se toma el karma, se lo quema y se lo sublima, ese es el sacro oficio, y creo que va por ahí. Nosotros, de donde lo vemos, puede ser que lo veamos que asume enfermedades y nos parece hasta que está condicionado y demás, pero esa es nuestra percepción. La percepción del maestro, como no está tan acotada al cuerpo y a las circunstancias que ese cuerpo vive, está en otro nivel, entonces seguramente por eso tiene la capacidad de sublimarlo y transmutarlo, porque si estaría en el sufrimiento continuo, desde como nosotros lo entendemos, difícilmente podrá acumular, o sea, hacer que ese dolor se transforme en algo mejor, en otra cosa, en algo superior. Entonces creo que al entender un poco más la conciencia del maestro, vamos a ir acercándonos a descubrir que en realidad lo que nosotros entendemos como sufrimiento, el maestro es combustible para su evolución. Y hay una dicha interna en esa posibilidad de sublimar el dolor o el karma ajeno, que en realidad no es ajeno, nos pertenece a todos, y el maestro por eso lo asume como propio, en donde siento, ¿no? que la dicha que puede traer ese servicio tiene que ver con una liberación, con una posibilidad de asistencia y no con un regocijo en el mayor sufrimiento, ¿no? Creo que el maestro apunta... De hecho, hay una anécdota, ¿no? Cuando a Ramana Maharshi tenía cáncer en un hombro y lo estaban operando y él no quería que lo anestesien, porque él podía ver el cuerpo al no estar identificado con él desde otro lugar. Entonces, para lo que todos podían ser dolor o sufrimiento, padecimiento, él lo miraba como un observador. Y creo que ese fuego interno tan potente en el maestro permite quemar ese dolor con esa observación, con esa serena expectación, sin quedar involucrado, sin quedar tomado por el sufrimiento. Me parece que eso es una de las posibilidades que trae la compasión. Bueno, si algo para complementar, surge muchas veces la pregunta, ¿sufre un maestro?
una cosa, sufre el discípulo, sufre el maestro, y hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el sufrimiento físico y otra cosa es el sufrimiento interior. Yo recuerdo en el libro de autobiografía de un yogi, de Yogananda, donde él cuenta en un momento va caminando y se le cae, se le cae, no sé de qué piso de edificio, se le cae una enorme piedra en el pie y le rompe el pie, el hueso del pie. Y él dice que cuando él venía caminando y se le cae, él sintió un dolor impresionante a nivel físico. Pero a nivel interior, él decía que elevaba la conciencia al centro Ajna, ya digamos que Yogananda era un iniciado, un alto iniciado, elevaba la conciencia, él contaba, en su centro Ajna, y ya no sentía el dolor, podía caminar normalmente como si no hubiese recibido ese golpe, como si el hueso del pie no estuviera roto. Y todos se sorprendían porque caminaba, pero él contaba, pero cuando él volvía a su conciencia normal, decía que el dolor era impresionante y no se podía ni mover. Entonces, una cosa es discriminar entre el sufrimiento físico, porque el sufrimiento físico cuando se hace el discípulo y el maestro no está en una conciencia, en un estado de conciencia elevado, en meditación, sufren físicamente como todos nosotros. Y así hay muchos ejemplos. Así como Yogananda dijo él que él, en la conciencia normal no podía ni moverse, era un dolor espantoso, tenía que elevar su conciencia para no sentir el dolor. Eso a nivel físico. Por supuesto que a nivel interior, nosotros cuando tenemos un dolor físico, lo dramatizamos emocionalmente y mentalmente, hacemos una total exageración. Muchas veces empiezan emociones, pensamientos, puteamos. O sea que cuando tenemos un dolor físico, emocionalmente, interiormente nos desestabilizamos. Pero un maestro siente el dolor físico, igual que nosotros, pero interiormente está equilibrado. No tiene esa desestabilización, él siempre está, digamos, siempre está alineado con lo divino, no tiene el sufrimiento interior, pero sí tiene, por supuesto, el dolor físico como todos nosotros. Hay otro ejemplo, libros budistas, que cuenta que hubo una masacre, un incendio, y que murieron muchos discípulos. Y uno entró en ese templo y encontró muchos discípulos realmente muertos, y había uno que estaba vivo, que estaba en estado de meditación. Lo vio, no se quiso hablar con él, entonces no le contestaba y siguió llamándolo. Él estaba en un momento el estado físico era lamentable, y le contestó y le dice: mira, tengo que estar en meditación, elevando mi conciencia al centro Ajna, para no sentir este dolor, y estoy esperando que me muera, pero para no sufrir este dolor espantoso físico, mientras espero la muerte, prefiero estar concentrado en el centro Ajna, donde ahí uno es insensible al dolor físico. Y seguramente el maestro Seva de Kumar, que también a veces estuvo pasando hace poco por un dolor físico de espalda, y él decía que mientras daba la disertación tenía un fuerte dolor de espalda, pero a la vez hablaba que sentía una gran alegría interior mientras daba la disertación. O sea que el dolor físico lo tenía, pero a nivel interior, totalmente equilibrado, y al estar alineado, sentía abundante alegría interior, como no le pasaba como nos pasa a nosotros. Entonces los maestros sufren de dolor físico como nosotros, porque ahí está también esa idea fantasiosa que uno dice: el maestro no sufre, el maestro, si yo le pregunto algo, ¿para qué le voy a preguntar al maestro si el maestro ya lo sabe todo? No, eso no es así, eso es fantasía de uno. Una vez le preguntaron a Hoyo: ¿usted sabe lo que le voy a preguntar? Pensando, y el maestro me va a decir que sí, que lo sabe porque el maestro sabe todo. Y Hoyo le dijo: no, yo no tengo ni idea de lo que me vas a preguntar, porque no me concentro, no estoy perdiendo mi tiempo concentrándome mi energía en eso. Yo sigo alineado con lo divino. O sea que hay mucha fantasía de que los maestros no sufren dolor físico, lo saben todo de todo. Ojo con eso también. Sí, yo quería contar lo que comentó Kumar respecto a todo el proceso de crucifixión de Jesús, brevemente, ¿no? O sea, Kumar lo que destaca es que la potestad que tenía Jesús de volverse insensible al dolor, y que eventualmente, si en algún momento bajaba el nivel de conciencia, lo sentía el dolor, pero rápidamente volvía a su equilibrio interior, lo cual le permitía trascender el dolor físico.
También a veces se hace la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? Como el dolor, algo más de cuestión de física o hasta inevitable en nuestro, como humanidad, y el sufrimiento ya con una carga emotiva que lo multiplica, ¿no? O sea, el equilibrio interior permitiría, en una medida, trascender el dolor el psíquico, es decir, el sufrimiento, y eventualmente en niveles muy avanzados, incluso por más que el cuerpo sea castigado, poder desdoblar la conciencia, despegar el cuerpo etérico y no sentir ese dolor físico. Pero no es que no tienen un dolor físico si su conciencia está en el físico. Lo que pasa es que tienen la posibilidad, como bien dice Ale, de elevarse y hacer del cuerpo físico y volverlo insensible. En ese sentido, y es lo que grandes iniciados hacen como para que poder superar ciertas pruebas que son prácticamente inhumanas. Lo que le pasó a Jesús, creo que ningún humano podría soportarlo, salvo que tenga esa capacidad de no sentir en el cuerpo físico todo el flagelo que sufre, ¿no? Eso también son unas posibilidades que el iniciado, porque hay muchas cualidades y facultades que el iniciado va desplegando en la medida que avanza. Entonces, esas son algunas. O sea, si tiene la capacidad de dejar el cuerpo físico voluntad, bueno, tiene la capacidad de abstraer su conciencia de las sensaciones del cuerpo físico y eventualmente no sufrir el dolor como lo sufrimos nosotros. Lo cual no significa que cuando estén en el cuerpo físico, no, como bien digo los ejemplos sale, no lo sientan, ¿no? Bueno, terminamos de leer la 62 y termina con este tema del dolor y la Quiero hacer compasión. un comentario. Adelante, sí. Respecto a lo que tú dijiste, Ale, de cuando no hay que esperar como que el tiempo sane las heridas, ¿no? Así coloquialmente es como lo decimos. También, Claro. pues, yo lo ubico como que si estamos viviendo el presente, el aquí, el ahora, el momento de actuar, pues es ahora. El momento de servir es ahora. A lo mejor no vamos a pasar, como decíamos, ¿no? De este estado de empatía o compasión a la lástima, pero sí podemos hacer a lo mejor decretos o cuando meditamos y mandamos nuestra energía al planeta, por ejemplo, a las personas enfermas, a los que están sufriendo, pasando por una situación, pues el servicio es ahora. Bueno, yo relacioné así esa estanza a la 61, la 60, perdón, que dice que es como vivir si estás centrado y dices, pues yo estoy viviendo el aquí y el ahora, actúas en este momento. Aquí en México, por ejemplo, tenemos un dicho que dice que ahogado el niño se tapa el pozo, ¿no? Ya que pasó todo, que se vio la consecuencia de una acción, entonces sí se empiezan a tomar acciones o medidas preventivas, cuando no tendría por qué ser así. Tendría que desde antes hacerse algo para que no sucediera un evento desafortunado, ¿no? Por decir algo. Sí, la clave es también la que dijiste recién, Miguel, que es actuar en el momento y no esperar que el tiempo solucione las cosas, entre comillas, como por arte de magia, ¿no? O sea, la clave es esa, actuar aquí y ahora, como dijiste vos. Sí, gracias. Muy bien, no, gracias a vos. 62. Estas lágrimas, oh tú, de corazón misericordioso, son los arroyos que riegan los campos de caridad inmortal. Este es el suelo sobre el cual crece la flor de medianoche de Buda, más difícil de encontrar y más rara de ver que la flor del árbol vocal. Es la semilla que libera del renacimiento. Aísla al arhat de la lucha y de la concupiscencia. Lo conduce a través de los campos del ser a la paz y beatitud, conocidas solo en la tierra del silencio y del no ser. Vieron que acá Blavatsky nombraba al Arhat, que es el que recibe la cuarta iniciación, es el que se ha enfrentado, ¿se acuerdan al principio del libro que hay que ir a buscar al rey de los sentidos? Bueno, este Arhat, este ser de extrema compasión, llamado maestro de compasión, él se ha encontrado, él es el que ha encontrado y vencido al rey de los sentidos.
y se ha liberado del rey de los sentidos. ¿Por qué? Porque él quemó, digamos, se dice, hay una palabra, tostar, creo que es en Patanjali lo dice, tostar las semillas que pueden generar todos los dolores y los sufrimientos humanos. Este ser, este Arhat, se liberó de todo eso. Por eso es maestro de compasión. Y vive, él ya se ha olvidado de sí mismo, justamente al superar, al trascender el yo humano, al rey de los sentidos, vive sirviendo a la humanidad, sirviendo a todos los reinos de la naturaleza, ya sea encarnado en el plano físico o desencarnado con una misión en el plano astral o en el plano mental, o en el plano inclusive mental abstracto. Su obra, su vida, es servir al plan divino, haciendo servicio donde él reciba que hay una necesidad en el mundo. Este es el Arhat, el maestro de compasión, es el que puede llegar a ver cara a cara al rey de los sentidos, que es el que Madame Blavatsky, la sentencia que hizo Madame Blavatsky al principio del libro. Por eso es un libro avanzado, porque se refiere realmente, cuando dice busca al rey de los sentidos, está diciendo conviértete en un Arhat, conviértete en un maestro de compasión, pasa por la crucifixión, pasa por el sendero del dolor. A ver, leamos un poco el glosario 33, dice, claro, el adaptado, la flor de Bodhisattva, que Seba también mencionó al Bodhisattva hace un ratito, ¿no? Acá me parece que lo que está mostrando también es el sendero para convertirse en Arat o Arhat. O sea, empezar a cultivar un corazón misericordioso que atienda el dolor, las lágrimas de la vida que lo circunda, y en la medida que trabaje en eso, va a crecer en él ese Arahat, ese Bodhisattva que en el interior todos tenemos, que es la divinidad. Para eso también tiene que liberarse de la lucha y de la concupiscencia, es decir, del apego a los sentidos, a la sensualidad que nos pueden traer las sensaciones. En la medida que nos liberamos de la lucha y del apego al fruto de la acción y del apego a los objetos de los sentidos, y empezamos a trabajar desde el servicio, a empatizar, a hacer lo que nos corresponde y a hacer también, o a intentar colaborar con la vida circundante de manera inteligente, desapegada, bueno, son los primeros pasos que tenemos que hacer nosotros para en algún día que crezca en nuestro corazón esa flor del Buda, que es tan difícil de ver hoy en día, pero que en esencia todos somos. Y ahí entonces entrar en esa conciencia de paz y beatitud de la que habla, ese silencio, que al cual llama incluso no ser, o está más allá de toda posibilidad de calificación, entonces ya ni siquiera se lo puede entender como el ser, sino que es el trasfondo, la fuente del cual el yo soy vino a la manifestación. O sea, en el lenguaje que a veces habla con Marx, estaríamos hablando de la conciencia pura que se funde en la existencia pura, ¿no? Esos niveles muy avanzados, niveles de Buda, pero que arrancan con el trabajo de enjuagar las lágrimas de nuestro hermano, empatizar con él, tener compasión, hacer servicio inteligente para en esa rueda virtuosa empezar a transformarnos nosotros mismos, a eliminar nuestro karma, a liberarnos de la lucha, del apego a los sentidos y empezar a desplegar la luz del Buda que en esencia somos. Lidviter comenta especialmente esta estanza y lo que dice, siguiendo lo que decís vos, Eva, en realidad que el Bodhisattva, y también para comentar luego relacionándolo con el Cristo, que el Bodhisattva, que el Cristo de alguna manera encarnó lo que es el aspecto búdico, por ahí universal o planetario, como uno quiera decirlo, que en la analogía nuestra sería nuestro cuerpo búdico, en nuestra tía superior, que es el aspecto intermediario. O sea, y que es necesario que se desarrolle ese bodhisattva, ese aspecto búdico, para poder conectar lo inferior con lo inferior, con lo superior, con el Atman, que el Atman sería lo que acá llama el ser. Por eso también se dice, se interpreta de esta manera la frase del Cristo,
de que nadie va al Padre sino a través mío. O sea, porque él como que representa el aspecto intermedio, el aspecto búdico, que es lo que conduce finalmente al ser, al Atman, que es el no ser, como también se dice acá, ¿no? O sea, ese es el Cristo, el aspecto crístico, cada uno, que sería nuestro cuerpo búdico de nuestra tríada superior, sería el intermediario a través del cual se accede a Atman. Y otra cosa que sale de acá... Sí, dale. No, como para completar lo que vos dijiste, de hecho en el festival, en el tercer festival mayor, en Géminis, Cristo, como representante de la humanidad, une, digamos, a la jerarquía o a Shambhala con el cuarto reino de la naturaleza, que somos nosotros los seres humanos. O sea, es el mediador entre lo superior, Shambhala o la jerarquía, y la humanidad. Ahí también se ve... claro, porque dice que Cristo es la cabeza de la jerarquía, y que justamente la jerarquía, o sea, la jerarquía de maestros. El Cristo es la cabeza y es el aspecto intermediario, sería, uno podría relacionarlo con el segundo rayo, entre Shambhala, primer rayo, o sea, y la humanidad, que sería la actividad de inteligencia activa, tercer rayo, ¿no? De alguna manera, uno también lo puede ver de esa manera, la acción intermediaria que ejerce el Cristo, para que nos conectemos con el Padre, con Shambhala, con el Atman, o como lo queramos ver a distintos niveles, ¿no? Estamos hablando a nivel planetario, a nivel de nuestra mónada particular, etc., ¿no? Es como que uno puede trasladar estos conceptos a distintas escalas. Tal cual. Y finalmente, otra cosa que dice el Litter de esta estanza, como termina, que uno, generalmente Dios, muchas veces en filosofías es concebido como Sat, Chit y Ananda. O sea, el ser, conciencia, Chit, conciencia, y Ananda, que es bienaventuranza, o acá dice beatitud. O sea que este sendero que emprende el Arhat lo lleva justamente de este mundo hacia el mundo del ser, que desde el plano nuestro es el no ser y es el silencio. Justamente es lo que da voz, lo que da nombre al libro que estamos leyendo, ¿no? Que es el objetivo de este libro, que es esa famosa voz del silencio, ¿no? Que está relacionado también con el no ser, hacia donde vamos, que es hacia el final del sendero, ¿no? Y que ese no ser está relacionado justamente con la beatitud, la paz o la conciencia en este caso, y el ser, que es Sat. Sat, Chit y Ananda. Vieron que hay uno o dos libros sobre la aparición, estamos por la hora por terminar. Vieron que hay un par de libros llamados, ya sea del tibetano, de Vicente Bertrand Anglada, de la aparición de Cristo. Bueno, hay dos interpretaciones sobre la aparición de Cristo. Una interpretación era que el mismo Cristo iba a encarnar nuevamente, pero dada el problema, la situación actual de la conciencia de la humanidad, la humanidad no está en condiciones de que encarne Cristo. Y otra interpretación era que Cristo encarna a través de los bodhisattvas. ¿Quiénes son los bodhisattvas? De menor grado. Son los que reciben la cuarta iniciación, que son los arhat, de los que habla Blavatsky. Los arhat son los bodhisattvas actuales, son los canales de la energía de Cristo. O sea, estas dos interpretaciones hay actualmente sobre estos dos libros, ya sea de Anglada y Aries Bailey, sobre la aparición de Cristo. La que yo creo que es la que tiene más vigencia es esta segunda que estoy diciendo, como que Cristo va a actuar y está actuando a través de los iniciados de cuarto grado, que son estos arhat o bodhisattvas de los que habla Blavatsky. Muy bien, ¿sí? ¿Hay alguna alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Porque vamos a tener que ir cerrando ya. Si no hay, ya vamos a cerrar. A ver si se animan a hacer comentarios. Sí, o algo que no se haya comprendido bien, no, una pregunta, lo que sea, que sume al grupo, que no se queden con dudas, o no se queden con algo si quieren compartir. Así que todo si no, anímense también a escribir en el WhatsApp, ¿no? Porque a escribir... Y no piensen que lo que pueden decir es cualquier cosa. Muchas veces te da vergüenza, no, tal vez lo que digo es
cualquier cosa, me van a decir algo. No, no. Todo lo que pueden llegar a decir es complemento para tenerlo en cuenta. Nosotros no somos los dueños de la verdad, damos nuestras propias interpretaciones. Y cada uno de ustedes puede tener sus propias interpretaciones que van a sumar a las que tenemos nosotros. O sea, entre todos aprendemos, porque lo que decimos cada uno de nosotros es gracias a que nos encontramos todos los jueves, los sábados a la tarde, y esa energía que se genera a nivel grupal nos permite a nosotros también hacer comentarios. O sea, no tengan vergüenza en ese sentido, ¿eh? Lorelei, que vos habías hecho un comentario que yo después seguí haciendo la reflexión. En ese punto, ¿en qué quedó? Acá, estoy. Y terminé uniendo todo de utilizar la inteligencia y toda esta sabiduría para poder pasar esos dolores o esas cosas emocionales que tenemos todos. O sea, nada, con la inteligencia poderlo transmutar. Pero la compasión esa que hablabas, está bien, está todo bien. Tal cual. De hecho, lo que nos pasa a nosotros, en la medida que empezamos a enfocarnos en lo que le sucede a los demás y a tratar de servir, lo que nos pasa a nosotros duele cada vez menos. Es como que nos permite elevar el plafón y el centro que se siente dolorido, ¿no? El yo que se siente atacado, que sufre, al ir perdiendo fuerza, también el dolor propio se empieza a mitigar. Así que quizás es como un feedback. va perdiendo fuerza porque vamos utilizando la mente para poderlo entender. Y porque va perdiendo fuerza también el mismo centro que se siente dolorido, ¿entendés? ¿Cómo? Al brindar mi apoyo, mi vida, mi energía, a contemplar al otro, el centro que tuvo tanta fuerza que se separa de la vida, empieza a perder fuerza. Y si empieza a perder fuerza ese centro, ya no hay yo que sufra. O sea, eventualmente cuando vamos avanzando, ¿no? Pero en los primeros niveles, el yo que siente compasión sobre sí mismo y que sufre y le duele todo lo que le pasa, al contemplar a otros, empieza a perder fuerza y entonces empieza a elevarse y mucho dolor pasa por debajo y encuentra incluso el dolor lo resignifica, o sea, hay toda una transformación interna al incorporar a la vida que nos circunda y servir a la vida que nos circunda, que también le pasa a la persona, y ese yo pierde fuerza, y el yo al perder fuerza también pierde la capacidad de regocijarse en el dolor, que a veces hasta tiene tendencias masoquistas, ese yo, ¿no? Sí. Es todo un proceso que se da todo junto. Y es que sales del yo superficial, ¿no? Porque empiezas justo a tomar conciencia de que a lo mejor sí lo que te pasa a ti, pues te duele, obviamente, ¿no? Que en tu cuerpo físico, por las emociones que despierta. Pero al darte cuenta que hay otras personas que sufren y que a veces sufren a lo mejor de distinta forma o desde tu perspectiva más que tú, empatizas y dices, ay, creo que me estaba ahogando en un vaso de agua, Tal cual. sufriendo por esto. Al ver al otro, te permite tomar perspectiva. Creo que hay una frase de Gandhi, me parece, que es, me quejaba de mis zapatos hasta que vi que una persona no tenía pies. O sea, te da perspectiva y eso también. Pero te da perspectiva porque contemplás al otro, lo querés ayudar al otro, y entonces te das cuenta que lo que a vos te dolía pierde fuerza, no es tan importante. Eso también trae la compasión, ¿no? Creo que la compasión es ponerse en el lugar del otro, pero para darse cuenta que no hay otro. En realidad ahí está la diferencia. Tal cual. Entonces, y esto de entrar al corazón es el centro que lo puede transmutar. Entonces es como absorber el dolor del otro, transmutarlo en el centro cardíaco y devolverlo ya sin dolor, ya convertido en otra cosa. De hecho, hay una técnica de curación que aprendimos, Vane, ¿te acordás que tenía que ver con eso? Con absorber el padecimiento, transmutarlo en el dolor y devolverlo en salud. Que tiene que ver también con la meditación budista de tomar y dar. Está también en una asociación. Bueno, muy bien que participamos en un intercambio. ¿Alguien más que quiera decir algo, consultar, hacer una reflexión? A mí me ha pasado participando, por ejemplo, en constelaciones familiares, ¿viste? Estas técnicas que trabajan con un campo donde se interrelaciona, ver también que hay ciertas angustias y dolores que son generales a todos los seres humanos. Y eso también te saca de creer que te pasa a vos, ¿no? Y del victimismo.
el ver que en realidad todos deseamos ser amados, que a todos nos cuesta ver nuestras emociones, superar la soberbia, relacionarnos afectivamente como iguales. O sea, hay una serie de cosas que te das cuenta que son generales a todos y también te saca, creo, bastante del ombligo. Tal cual, tal cual. Mm. Empezar a contemplar al otro te descentraliza un poco y te permite entonces no quedarte regocijando y dando vueltas siempre en lo mismo, ¿no? Exacto. Esa empatía es fundamental, porque es sanadora, no solo con la ayuda al otro, sino te ayuda a vos mismo a descentralizarte un poco. Tal cual. Sí. Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho este intercambio. Sigamos, hagámoslo también a lo largo de la lectura y en el grupo, ¿no? que tenemos de WhatsApp durante la semana. Bueno, Muy gente, bien. si les parece, hacemos el cierre. Bueno, espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono.
Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Lentamente y con respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Namaste, muchas gracias, gente. Si alguien no está en el grupo, porque recordemos que según la actividad del Zoom, el grupo de WhatsApp que tenemos, el del sábado es Sabiduría Arcana. Así que si se quieren sumar y porque no están para participar en la semana, nos avisan y los sumamos. Recordemos que hay actividades que organiza la Biblioteca Teosófica, la cual un poco representamos nosotros todos los días, mañana domingo también, lunes, martes, el miércoles nos encontramos a nosotros y de vuelta si no el sábado. Así que bueno, muchas gracias, gente, que tengan un buen fin de semana, lo que resta del fin de semana, y nos vemos a lo largo de la semana vía el grupo. Bendiciones a todos. Gracias. Muy bien, Bueno, gracias. gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, igualmente. Gracias a todos. Bendiciones. Y para formar parte de ese grupo, ¿a dónde tengo que avisar, suponete? Del WhatsApp, ese Háblame a mí, y yo te sumo al grupo. Bueno, Yo ya estoy en ese grupo también. Y estoy en varios de ustedes. Buenísimo, buenísimo. Perfecto, gracias. Bueno, gracias.